Masejet Sanedrín Daf Peitet Amud Alef 89a, 6 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos sigue hablando sobre un Zaken Mambré. ¿Qué es un Zaken Mambré? Recordemos, un sabio que se revela en contra de la palabra, en contra de la decisión, en contra del veredicto del Bet Hadin Agadol, de la gran corte. Como consecuencia, tiene pena de muerte de Genek, de estrangulamiento. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: En memitim oto lo bebedin shebe'agiro velo bebedin shebeyavne. Ela ma'alim oto lebedin hagadol shebirushalayim umeshamrim oto ad haregel. Umemitim oto baregel sheneemar vechol ha'am yishmeu veirau velo yezidun od. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda omer: En me'anim medino shel ze ela memitim oto miyad וכותבים ושולחים שלוחים בכל המקומות, איש פלוני מתחייב מיתה בבית דין. Esta Mishnah nos explica dónde y cuándo ejecutábamos al Zaken Mambré. Dice la Mishnah lo siguiente: no ejecutábamos al Zaken Mambré, no le dábamos esa pena de muerte en el Betín local de su ciudad. Tampoco se lo dábamos en el Betín Gadol cuando estaba en la ciudad de Yavne, que era el final del segundo templo, sino únicamente se le ejecuta muerte cuando el Betín Agadol se encontraba ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo, en el Bet HaMikdash. Entonces subía esta persona, se llevaba a esta persona al templo y no lo ejecutaban de inmediato, sino cuando esperaban que llegue el próximo regel. ¿Cuál es el próximo regel? Pesach, Shavuot y Sukkot, que hay un precepto de peregrinación, ¿sí? Que ahí había mucha gente, se enfrente que todo el mundo que está presente, ahí es cuando lo ejecutaban. ¿Y por qué? Para que todos aprendan no hacer lo que él hizo. Como dice el versículo en Devarim 17:13, y toda la nación escuchará y temerá y no actuarán más de forma voluntaria. Así opina Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice: no, señor, no demoramos la ejecución de muerte de este Zaken Mambré hasta la festividad, hasta la próxima festividad, no, hasta la próxima peregrinación, no, sino de inmediato, de inmediato. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos se enteren y aprendan de no hacer algo así? Hacemos proclamaciones, ¿sí?, públicas, y lo mandamos a todos lados, y decimos: fulanito, hijo de fulanito, ¿sí?, tenía pena de muerte y fue condenado a muerte en el Betín tal. ¿Por qué? Porque se rebeló en contra el Bet Hadin Agadol. Y de esa forma todo el mundo se entera. Entonces tenemos básicamente un mahloket en cuándo se hace. Según Rabbi Akiva, la primera opinión que mencionamos en la Mishnah, se espera hasta el regel, hasta el próximo regel. Y según Rabbi Yehuda, no demoramos esa ejecución, sino de inmediato se ejecuta y se publica proclamando dicho acontecimiento. Dice la Gemara: Tanu Rabbanan, en memitim oto lo bebedin shebe'agiro velo bebedin shebeyavne ma'alim oto lo bebedin hagadol shebirushalayim u'shamrim oto ad haregel u'metim oto baregel shenemar vechol ha'am yishmeu ve'irau. Divrei Rabbi Akiva, amaro Rabbi Yehuda, v'chinemar yiru ve'irau ולא נאמר אלא ישמעו ויראו. למה מענים דינו של זה? אלא ממיתים אותו מיד וכותבים ושולחים בכל מקום איש פלוני יתחייב מיתה בבית דין. La Gemara nos trae una baraitá y en ella nos explica un poco más en qué discuten. Entonces, la baraitá nos trae lo mismo que trae la Mishnah respecto a Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice que hay que esperar hasta el regel, hasta la próxima festividad. ¿Por qué? Para que todo el mundo se entere, como dice el pasuk, vechol ha'am yishmeu ve'irau. Entonces, ¿qué va a hacer Rabbi Yehuda con este pasuk? Rabbi Yehuda va a decir: ¿qué está escrito en el pasuk? Yishmeu ve'irau, escucharán y temerán. No está escrito yir'u ve'irau, verán y temerán. No, está escrito yishmeu ve'irau, ¿sí? Entonces, si es así, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué no tenemos que demorar la ejecución de esta persona? Hagámoslo de inmediato. Todos tienen que enterarse, listo. Yishmeu ve'irau, listo. Entonces hagamos ¿qué? Proclamación, proclamamos para que todo el mundo se entere. Sigue diciendo la Gemara: Tanu Rabbanan arba'a tzrichim achraza hamesit uben sorer umoreh vezaken mamreh ve'edim zoemim bekulu ketiv behu vechol ha'am vechol Israel ve'edim zoemim ketiv ve'anisharim delo kule alma chazu lesaduta. La Gemara trae una segunda baraita que nos dice que hay 4 personas que son condenadas a muerte y necesitan proclamación. ¿Para qué? Para que la gente vea, se entere y no hagan
lo que hizo. ¿Cuáles son esos 4? 1, el que incita a otros a hacer idolatría. 2, un ben soler humoré, un hijo rebelde o descarriado y rebelde, mejor dicho. 3, un zaken mambré, un sabio que se rebela en contra de la palabra del Bet Din Gadol. Y edim zomemim, testigos falsos o testigos descalificados, ¿sí? Todos estos necesitan proclamación para que la gente no aprenda a ser como ellos. Así nos dice la Baraita. Y la Gemara nos trae una fuente donde aprendemos de que estos 4 se necesita hacer esta proclamación. Dice, porque en todos estos está escrito Vejol Ha'am o Vejol Israel, ¿sí? Lo cual significa todo el pueblo o todo Israel, o sea que todos tienen que enterarse, ¿sí? Y respecto a Edim Zomemim está escrito Vehanisharim, los que quedan. Entonces, ¿por qué es diferente Edim Zomemim? Ahorita ya es algo técnico, ¿sí? La fuente es Vejol Ha'am, Vejol Israel. Ahí aprendemos de que todo el pueblo o todo Israel tienen que saber. Y respecto a Edim Zomemim también dice Vehanisharim, que los que quedan tienen que saber. Por eso de aquí aprendemos que tienen que haber proclamación. Y la Gemara solo explica por qué. La Gemara solo explica por qué respecto a Mesit, Ben Sorer Umoreis, de aquel nombre está escrito Vejol, ya sea Vejol Am o Vejol Israel. Y respecto a Edim Zomemim está escrito Vehanisharim. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque todo el pueblo puede ser Mesit, cualquier persona del pueblo puede ser Mesit, puede ser Ben Sorer Umoreis, puede ser Zaken Mamre. Pero no todo Am Israel puede ser Edim. Para ser Edim tiene que ser su kasher leedut. Hay personas que roban, no pueden ser Edim. Hay personas que agarran con intereses, no pueden ser Ribit. Hay personas que transgreden prohibiciones de Shevit, no pueden ser Edim. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como no todos pueden ser Edim, por eso respecto a Edim Zomemim dice Vehanisharim. O sea, los que quedan del pueblo que pueden testificar, tienen que ver, tienen que enterarse, porque los demás ni pueden ser, entonces nunca lo van a recibir, entonces no tienen por qué aprender de no hacerlo, porque nunca lo van a recibir, por eso es la diferencia del lenguaje. Pero de todas formas, sí vemos claramente en la Torah sobre estos casos, ya sea que dice Vejol Am o Vejol Israel o Vehanisharim, dice Ishmeu Berau, que tiene que haber una proclamación, o sea, un anuncio público que la gente se entere. Próxima Mishnah. Nevi HaSheker Hamitnabe Ma Shelo Shama ומה שלא נאמר לו, מיתתו בידי אדם, אבל הכובש את נבואתו ומוותר על דברי הנביא, ונביא שעבר על דברי עצמו, מיתתו בידי שמיים שנאמר, אנוכי אדרוש מעמו. Dice la Mishnah en esta primera parte. Nevi HaSheker, mencionamos anteriormente que un profeta falso, como consecuencia tiene que pena de muerte de Henek, estrangulamiento. ¿Quién es un profeta falso? Dice la Mishnah 2 opciones. O una persona que dice en nombre de Dios, dice una profecía en nombre de Dios, algo que nunca se le fue dicho, ¿sí? O una persona que dice que tuvo una profecía y en verdad nunca lo tuvo, a pesar que su compañero sí la tuvo. O sea que la profecía es real, pero él la dice en nombre propio y en verdad no la tuvo. Por ejemplo, que escuchó de su compañero el profeta, que dijo que tuvo una profecía, esa profecía es real, y lo dice en nombre que, él lo dice en nombre propio, que él tuvo la profecía de Dios. Estos ambos casos se consideran que Navi Sheker, profeta falso. Y en ambos casos, como consecuencia, tiene pena de muerte bide Adam, o sea, mundana, o sea, humana, o sea, del Betín. Como dijimos, pena de muerte es terrenal, sí que es Henek. No es terrenal, porque también bide Shamayim es terrenal, es bide Adam, o sea que el Betín la ejecuta, ¿sí? Que es Henek. Sin embargo, sigue diciendo la Mishnah en esta misma primera parte que leímos, un profeta que suprime su profecía, o sea, la esconde, no la dice, ¿sí? O un profeta que hace caso omiso, ¿sí? A la profecía de un profeta y no lo cumple, ¿sí? Hace caso omiso. O un profeta que transgrede su propia profecía. En todos estos casos está prohibido, muy mal, pero no hay consecuencia bide Adam, no hay pena de muerte humana, o sea, el Betín no ejecuta, sino es mitad bide Shamayim, es una muerte que también es terrenal, pero la envía ¿quién? La envía Hashem, ¿sí? Bide Shamayim. ¿Y dónde aprendemos? Porque respecto a esos tres casos últimos mencionados, está escrito en Devarim 18-19, Anoji edrosh meimo, Anoji refiriéndose a Dice Dios, yo demandaré de él, o sea, Hashem
lo va a ejecutar, no el Bedín. Sigue diciendo la Mishnah, Mitnave Beshem Avodat Kohaim veomer kach amra Avodat Kohaim afilu kiven et halakha letameh tatameh uleter et tahor. Otro caso que mencionamos, que hay pena de muerte de estrangulamiento, es una persona que tiene profecía, no en nombre de Hashem. La profecía normalmente es, tengo profecía de Hashem, ¿qué tal y tal? Otro caso es una persona que tiene profecía en nombre de idolatría. Entonces, también tiene pena de muerte que estrangulamiento, genek. Como por ejemplo, ¿cuál es el caso? Dice la Mishnah cuando, no por ejemplo, ¿cuál es el caso? Exactamente dice la Mishnah cuando la persona dice, tuve profecía que así dijo tal idolatría, Barminan. Entonces, aunque sea real y efectivamente tuvo razón en sus cosas, que algo tamé es tamé o que algo taor es taor, aún así tiene que pena de muerte de genek. Esta es la segunda parte de la Mishnah. Seguimos. Abal eshetish, kevan shenichnas leshut abal lenisuin afalpi sheloni ba'ala ba'ale areze begenek. Otro caso que mencionamos que hay pena de muerte de estrangulamiento es una persona que tiene relaciones con una mujer casada, eshetish. Y esto aplica para una mujer no arusá, sino una mujer nesuá, que ya tiene el segundo lazo nupcial, segunda conexión, nisuin, ¿sí? Pero, dice la Mishnah, una vez ya la novia entró a posesión del esposo con intención de nisuin, a pesar que aún no cohabitaron juntos, ya se considera para esto nesuá, y por lo tanto, si ella tiene relaciones por fuera del matrimonio con otro hombre, va a tener pena de muerte de genek. Por último, dice la Mishnah, Zomeme bat Kohen, uboala, shekol hamuzamim magdimim, leotamita chutz mizomeme bat Kohen, uboala. Otro caso interesante que mencionamos anteriormente es una bat Kohen. Normalmente una bat Kohen que hizo adulterio, ella como consecuencia que tiene pena de muerte de serefá, de quema. Sin embargo, ¿qué pasa? Ahorita para darle esa quema tiene que haber 2 testigos que testifiquen que tuvo adulterio. Sin embargo, ¿qué pasa si estos 2 testigos al final son edin zoemim? Viene una segunda pareja de testigos y lo hace falso a la primera pareja. Entonces, normalmente kasher zamam, lo que ellos querían hacer, así también le viene a ellos, ¿sí? En este caso, y también normalmente, ¿qué le damos al adúltero? A ella es la adúltera, ¿qué le damos al adúltero? Lo mismo que le damos a ella, le damos al adúltero. En este caso no es así. Bat Kohen, a pesar que una Bat Kohen que fue adúltera se le da serefá, a los edim zoemim se le da ¿qué? Se le da genek. Y a Boalá y al adúltero se le da también ¿qué? Se le da genek. ¿Sí? La Mishnah hace énfasis que a pesar que a todos los testigos se les hace, no obstante a todos los testigos se les hace kasher zamam, lo que ellos querían causar, así se le hace a ellos, y aquí ellos querían causar qué pena de muerte para ella, de serefá, de quema, así es, pero menos el caso de Zomeme bat Kohen, que no se le da serefá, sino se le da gene, como explicamos. Igualmente, a pesar que la regla es que normalmente todos los adúlteros tienen la misma consecuencia que la adúltera, en este caso, el que tiene relaciones con una bat Kohen casada no tiene la misma consecuencia de la adúltera, que es serefá, sino tiene gene. Que obviamente vamos a explicar el porqué de todo esto en la Gemara. Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Tanu Rabbanan shelosham mitatam bide Adam shelosham mitatam bide Shamayim. Hamitrameh ma sheloshama uma shelo neemar lo והמתנבא בשם עבודת כוכבים מיתתם בידי אדם. הכובש את נבואתו ומוותר על דברי נביא ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתם בידי שמיים. La Gemara trae una baraita que nos menciona 6 casos de profecía. 3 de ellos tienen pena de muerte del Bedín, o sea, bide Adam, y 3 tienen pena de muerte también en el mundo, mundana, pero enviada ¿qué? Por Hashem. ¿Sí? Son 6 casos en total, 3 y 3. Entonces, ¿cuáles son los primeros 3 casos? Los primeros 3 casos que la consecuencia es bide Adam, o sea, del Bedín, es una persona que tiene profecía, un Nevi Sheker, que incluye 2 casos, ¿sí? Que es, estamos mencionando 3 casos, ¿sí? Es el que tiene profecía, el que dice que tuvo profecía algo que nunca escuchó, o que dice que tuvo profecía algo que él no la tuvo, sino la tuvo su compañero, ¿sí? O el que tiene profecía en nombre no de Hashem, sino de Avodat Kohabim, que son los 3 casos que mencionamos en la Mishnah, que hay pena de muerte de Genek, o sea, del Bet Din. Los primeros 2 es Navi Sheker, son los 2 casos que están incluidos en Navi Sheker. Y, por otro lado, una persona que Koveshet Nevuato, suprime su guarda, oculta, tiene una profecía y la guarda, no la dice, o una persona que hace caso omiso a una profecía y no busca cumplirlo, o una persona que transgrede su propia profecía real que él tuvo. En todos estos casos,
está prohibido y hay consecuencia de muerte, pero no muerte del Betín. El Betín no da, sino es muerte de Hashem, que envía en este mundo, pero Hashem la envía. No es vida Adam, sino es vida Shamayim. Esto también lo mencionamos básicamente en la Mishnah, pero la Baraita lo trae así, ordenadito así, en este orden. Bien, la Gemara nos trae una fuente para cada uno de estos casos. Mina Nemile. Amar Rav Yehuda, Amar Rav de Amar Kra. Acha Navi asher yazid ledaber davar bishmi, ze hamitnabe ma shelo shama, ואשר לא ציוויתיו, הלכה ולא ציוויתי, זה המתנבא מה שלא נאמר לו, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, זה המתנבא בשם מלכות חיים וכתיב, ומת הנביא ההוא, וכל מיתה אמורה בתורה סתם, אינה אלא חנק. Expliquemos esta primera parte. Dice la Gemara, ¿dónde aprendemos todos estos? Entonces empieza la Gemara diciendo la fuente para los primeros tres, que hay que mitad de Adam, que hay pena de muerte del Betín. Dice, mira, se aprende el pasuk en Devarim 18:20. El pasuk en Devarim 18:20, lo cito completo, dice lo siguiente: Ajan navi asher yazid ledaber davar bishmi, et asher lo tzivitiv ledaber, va asher ledaber b'shem elohim acharim, umet hanaviahu. Cada una de estas partes se divide en tres el pasuk y es así. Ajan navi asher yazid ledaber davar bishmi se refiere a una persona que está haciendo nebuá, que nunca la escuchó. Va a ser lo tzivitiv, que yo no lo ordené, o sea, que yo no lo ordené a él, pero sí se lo ordené a otro, o sea, que es cuando lo escuchó de otro profeta. Segundo caso. Tercer caso, va a ser David Beshem Elohim Acharim, que habla en nombre de otros dioses, o sea, en nombre de idolatría. ¿Sí? ¿Quién es? El tercer caso, que es la persona que tiene profecía en nombre de Barminan y idolatría. Al final, ¿qué dice el pasuk? Umetan aviau. Y la regla es que cuando dice mitá en la Torah stam, sin especificar qué es, mitá bide Adam de Genek. Entonces aquí está la fuente de que estos tres es mitá bide Adam. הכובש את נבואתו ומוותר על דברי נביא ונביא שבר על דברי עצמו מיתתם בידי שמיים דכתיב והאיש אשר לא ישמע כריבה לא ישמיע או חריבה לא ישמע אל דברי וכתיב אנוכי את ראש מאימו בידי שמיים. Dice la Gemara, ahorita cuál es la fuente para los otros tres casos que son que muy bien bide Shamayim. ¿Cuáles son otros tres casos? Rápido, digámoslo. Una persona que suprime, oculta su profecía, no la dice. Segundo, una persona que hace caso omiso a la profecía de otro profeta. Tercero, una persona que trasgrede su propia profecía. Hay pena de muerte, pero pide Shamayim, ¿dónde aprendemos? De otro pasuk en Devarim también, capítulo 18, pero el versículo anterior, versículo 19. El versículo dice lo siguiente, lo cito completo. La palabra ve'aish asher lo ishmael devarai, aparentemente ¿a qué se refiere? Aish asher lo ishmael devarai se refiere aparentemente a una persona que mevater si al divrei naví lo ishmael devarai, o sea que hay un profeta que dice algo y no escucha, hace caso omiso, el segundo de estos tres casos. Pero también se puede leer lo yashmia, que no transmite, o sea que él lo escuchó pero no está suprimiendo, está escondiéndola. Entonces también incluye el primer caso de esos tres. Pero también se puede leer lo ishama el de Baray, o sea que él lo sabe, lo escuchó y aún así transgrede lo que le dijeron a él. Entonces ya que este pasuk se puede leer lo ishma, lo yashmia, lo ishama, incluye los tres casos estos que mencionamos. Y al final, ¿qué dice? Al final del pasuk, anoji edroshi meimo. Yo, o sea Dios, lo demandaré a él, demandaré de él, o sea que Hashem mandará el castigo. No es bidedam, sino es que bide Shamayim. Seguimos. Hamitnabe mashelo shama kegon tzidkiya ben Kenaana. Dichtiv vayas lo tzidkiya ben Kenaana karne barzel. Ma yaver ele mevad ruach navodat te'ite. Dichtiv vayomer Hashem mi yefate tachav. ויעל ויפול ברמות גלעד ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר אני יפתנו ויאמר תפתה וגם תאכל צבע זה כן. אמר רבי יהודה, מה יצא? צא מחצתי, מהי רוח? אמר רבי יוחנן, רוח של נבות היזרעאלי. אבל ללמדה כדרבי יצחק, אמר רבי יצחק, סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. עובדיה אמר, זדון ליבך הישייך, ירמיה אמר, תפלצתך הישי אותך זדון ליבך. ואני מדקה, אמרי כולהו כהדדה, ישמע מן אליו כלום, hambre. Expliquemos. Sigamos un poquito más. Dilma lo había dado le de Rabbi Yitzhak. Yoshafat aveatem vekama leu dichtiv vayomer Yoshafat en po navi la Hashem od amar le hayka kolane amar le koach meulanu mi bet avi ava signon echad ole lekama neviim ven shen neviim mitnabim besignon echad. La Gemara trae un ejemplo del pasuk sobre los pecados que mencionamos antes. Respecto a mitnabem shelo shama,
¿Qué es mitnabé ma shelo shama? El primer caso del profeta falso, que hay mitad de Adam, que es una persona que tiene una profecía, dice que tuvo una profecía y nunca la escuchó en absoluto, ¿sí? Nunca la tuvo, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo del Tanaj en esto? Dice la Gemara, Tzidkiá ben Kenaana, ¿sí? Que está escrito que Tzidkiá ben Kenaana hizo para él unos cuernos de hierro y dijo, así dijo Dios, con esto vas a cornear a Aram hasta que los extermines. Digo brevemente lo que pasó para que estemos en tema. No es necesario tratando en detalle, pero vamos a decirlo brevemente. Yoshafat era el rey tzadik de Yehudá. Y él hizo un pacto con Ahab, que era Rasha, el rey de Israel. Yoshafat, que era tzadik, aceptó lo que pidió Ahab de salir en guerra en conjunto, tzadik con el Rasha, para ir en contra Aram, ¿sí? Para pelear los dos contra Aram. Pero Yoshafat pidió que antes él quiere pedirle a Hashem, a los profetas de Hashem, para ver si iba a tener éxito. Y efectivamente vino Ahab el Rasha, agarró a 400 profetas falsos. Todo esto no está escrito aquí en la Gemara, pero lo cuento un poquito. Y los 400 profetas falsos dijeron todos juntos, está escrito en Melahim 1:22-6, Alev veiten Hashem biyad hamelech. O sea, adelante y Hashem se va a encargar de ponerlos en manos del rey. O sea, que van a ganar en contra Aram, ¿sí? Y para asegurar eso, uno de los profetas, llamado Tzidkiá ben Kenaana, hizo nada más y nada menos que unos cuernos de hierro, y la profecía que tuvo en nombre de Dios es que a través de esos cuernos así demostró, sí, que a través de esos cuernos va a cornear a Aram y los va a exterminar, ¿sí? Yoshafat le pareció bien, pero todavía no estaba 100% tranquilo de todos los 400 profetas, y por lo tanto pidió un profeta adicional, ¿sí? Y tuvo que traer a Ahab, que es el que estaba en socio con Yoshafat, ¿sí? Tuvo que traer a quién? A Mijayu, que era Mijá, Benimlá, ¿sí? Que era un profeta Naví Emet, era un profeta verdadero. Y efectivamente él tuvo la profecía que Ahab va a caer, que va a perder, lo contrario, no que Aram va a ser exterminado, sino Ahab es el que va a ser exterminado, ¿sí? Y efectivamente esa fue la profecía que dio, y efectivamente se cumplió, y Ahab, que es el que había hecho sociedad con Yoshafat, él efectivamente fue exterminado por Aram, ¿sí? Ok. Entonces, viene la Gemara y dice lo siguiente: ¿cuál es el ejemplo de un mitnabé ma shelo shama? Hay dos tipos de naví sheker. Mitnabé ma shelo shama, que es una persona que dice que tuvo una profecía, algo que nunca escuchó, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? Tzidkiá ben Kenaana, que está escrito, como mencionamos, en Melahim, tomo 1, capítulo 22, versículo 11. Vayasro Tzidkiá ben Kenaana, carne barzel, hizo cuernos, como dijimos, de hierro, y dijo, así dijo Dios, con esto cornearás, ¿sí? Tzidkiá le está diciendo a Ahab, a Rasha y a Yoshafat, con esto cornearás a Aram y van a ser exterminados. Y es que él nunca escuchó esa profecía, ¿sí? Este es el caso, y por eso tuvo consecuencia. Pero ¿qué culpa tiene él? Tzidkiá ben Kenaana. Al fin y al cabo, un espíritu le vino y lo engañó. O sea, no es que él tuvo una profecía falsa. Algo técnico, la que me pregunta, no es un buen ejemplo, porque el ejemplo de esto es un ejemplo que nunca lo escuchó y lo dijo. Pero aquí él sí lo escuchó. Lo escuchó de un espíritu llamado Ruach Navot, ¿sí? Ruach Navot, ¿sí? Vamos a ver qué tiene que ver con Navot. ¿Por qué Navot? Bueno, ahorita vamos a explicar un poquito por qué Navot, ¿sí? Pero de todas maneras, era un Ruach de Navot. Entonces, como está escrito en el Pasuk, en Melahim también tomo 1, capítulo 22 ahí mismo, pero en versículos 20, 21, 22 dice, Vayom Hashem yifatet Ahab alba yipod ramot Gilad, vayetzea Ruach, vayamod ifnei Hashem vayom anani afatenu, ¿sí? Entonces, que fue un Ruach. Entonces, ya que fue un espíritu que le cayó sobre Tzidkiá ben Kenaana, y a raíz de eso él se equivocó y pensó que era verdadero, entonces ¿por qué va a tener pena de muerte? ¿Sí? Como un Naví Sheker. No es un caso de Naví Sheker. Aquí de verdad le vino un espíritu y le dijo eso. Dice Rabbi Yudá, antes de decir la respuesta, Rabbi Yudá aclara algo que dice en el Pasuk, que dice, Tefate begam tujal tze ve'aseken, que le dice que sí, adelante, ve a hacerlo. Tze es que sal, que Dios le dice a ese espíritu, sal de mi alrededor, y hace eso. O sea, así le dijo al espíritu que iba a decirle a Tzidkiá, sal y no estés en mi entorno, ¿sí? Y Ruach, ¿a qué se refiere Ruach? ¿Qué espíritu fue? Dice Rabbi Yohanan, el espíritu de Navot a israelí, ¿sí? A israelí, por eso se le llamaba Ruach Navot,
¿sí? Y entre paréntesis, antes de seguir para la respuesta, ¿por qué justo le vino este espíritu de Nabot a Tzidkiá ben Kenaana? Porque si recuerdan, Ahab mató a Nabot porque quería su viñedo. No vamos a entrar ahorita, es una historia sencilla, pero no es tan larga, pero sí, entonces por eso es que el espíritu de Nabot estaba pendiente de acabar con Ahab, y es por eso de que le dio este espíritu un mal consejo, un mal sí, a Tzidkiá ben Kenaana, para que al final Ahab caiga, y efectivamente cayó Barminan. Pero bueno, de todas formas, así fue. De todas maneras, volvemos a la pregunta. Si es este el caso, como acabamos de explicar, entonces ¿por qué estamos trayendo el ejemplo de Tzidkiá ben Kenaana como un Naví como un Mitnavé Mashelon Shama, si él no es que está haciendo una profecía falsa? Él escuchó un espíritu que está diciendo algo y eso es lo que está diciendo, ¿sí? Se la llama no, porque a pesar que escuchó el espíritu, él tenía que haberse cuidado. ¿Por qué tenía que haberse cuidado? Como dice Rabbi Yitzhak, una señal profética puede llegar a varios profetas, pero de una manera un poco diferente, no con las mismas palabras. Pero no existe que dos profetas tengan la misma profecía con las mismas palabras, ¿sí? ¿Y cuál es la prueba para esto? Obadiah, por ejemplo, Obadiah e Irmía, ambos tuvieron profecías de que va a haber la destrucción de Edom, ¿sí? Obadiah, pero en diferentes palabras. Obadiah de Don Libeja y Sieja, e Irmía Tifilatzteja y Siotaj de Don Libeja. Vemos que varios profetas pueden tener la misma profecía, pero con diferentes redacciones, digamos así. Sí, o sea, la misma profecía, pero con diferentes redacción. Entonces, siendo así, cuando estos 400 profetas que trajo Ahab tuvieron la misma profecía, pero no el mismo contenido, sino también la misma redacción, entonces uno tenía que saber que es mentira. ¿Sí? Entonces, Tzidkiá ben Kenaana tenía que haber entendido que a pesar que el espíritu le dijo eso, ese espíritu de Nabot le dijo eso, él tenía que saber que es Ruach Sheker, que es algo de mentira, es algo falso. Entonces, por eso es de que se considera Naví Sheker. Pero puede ser que no sabía hasta la de Rabbi Yitzhak. Sí, Rabbi Yitzhak nos enseña que tiene que ser, muchos profetas pueden saber lo mismo, pero con diferente reacción. Puede ser que él no sabía esto. Dice, seguro sabía esto. ¿Por qué sabía esto? Porque Yoshafat estaba ahí, ¿sí? Y les dijo claramente, ¿por qué Yoshafat pidió a un Naví más y no le sirvió esos 400? Porque él dijo, no me cuadra esos 400. Vayomer Yoshafat, está escrito ahí en el Pasuk, Aen, pon Naví la Shemot, que aquí ningún profeta es real. Le dice a Ahab, sí, mira cómo tienes 400 aquí, ¿quieres otro más? ¿Por qué quieres otro más? Le dice, no, porque yo recibí de mis padres, estaba presente Yoshafat y estaba escuchando todo, Tzidkiá ben Kenaana, que varios profetas pueden tener la misma profecía, pero con diferente redacción, pero no existe que varios profetas tengan la misma profecía con la misma redacción. O sea, por eso no aceptó esto y por eso solicitó a uno más, que es Amijá, que al final le dijo lo que pasó, al final le dijo la verdad. Entonces estaba ahí Tzidkiá ben Kenaana. Entonces también si no sabía lo de Rabbi Yitzhak, ahí lo tuvo que aprender. Entonces, ¿por qué siguió con eso? Por eso es que a pesar que recibió un espíritu de Nabot que era falso, él tenía que saber que era falso, ¿sí? Y por lo tanto se considera que, por lo tanto es un ejemplo de Mitnavé Mashelon Shama, un profeta Sheker, un profeta Naví Sheker, un profeta falso, que tuvo profecía de algo que no escuchó, porque él debería de saber que no era real. Seguimos para el próximo, un ejemplo para el próximo caso. Mitnavé Mashelon Neemar lo que con Hananiah ben Azur, de Kair Mia Beshuk Elyon Bekamar Koamar Hashem Tzevakot Hineni Shoberet Keshet Ailam, Nasach Haina Kal Vachomer Beatzmo Mailam, Shelo Ba Ela La'azor et Bavel Amar HaKadosh Baruch Hu, Hineni Shoberet Keshet Elam, Kasdim Atzman al Had Kama Vechama, At Ayu Beshuk HaTachton Amar Koamar Hashem Begomer Shabarti et Ol Melech Babel. Amar le Rabba Le'Abai Hai LaChaveron Amiro Neemar. Amar le Kivanditiai Kal Vachomer LeMidrash Kemandit Mar LeDami. Expliquemos este segundo caso. El segundo caso, estos de que tienen mitad vida de Adames, ya mencionamos el de que cuando nunca escuchó una profecía. Otro es cuando escuchó la profecía de otro profeta que realmente sí se lo dijo, pero él lo dijo a nombre propio. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo para esto? Y en este caso hay pena de muerte de genes. ¿Cuál es el ejemplo para esto? Hananiah ben Azur. Que él dijo una profecía a nombre propio, pero en verdad se le había dicho ¿a quién? A su compañero. ¿Dónde vemos? Estaba Irmía parado en el mercado de arriba de Jerusalén. Habían dos mercados, Shuka Elión y Shuk, ¿qué? Y Shuka Tachtón, mercado superior, digamos, y mercado inferior, ¿sí? De altura, ¿no? ¿Sí? Y Irmía estaba en el Shuka Elión, el superior, y dice, así dijo Dios, dijo una profecía, Ineni Shoberet Keshet Elam, voy a exterminar y a romper la fuerza, debilitar ¿a quién? A la nación de Elam. ¿Sí? Y lo escuchó eso ¿quién? Eso lo dijo ¿quién? Irmía. O sea, ¿quién tuvo la profecía?
Irmía. Hananiah, Hananiah ben Azur, vino, hizo un Kalvajomer. Si Elam, que lo único que hizo, ¿qué hizo de malo Elam? Solo apoyó a Babel a ir en contra de Israel. O sea que el fuerte, ¿quién fue contra Israel? Babel. Entonces, si Elam, que solo apoyó a Babel a ir en contra de Israel, aún así a Kadosh Baruj Hu le dijo a Irmía que va a ser exterminado, que no va a tener más fuerza. Kasdim, o sea, Babel, Kasdim de Babel, ¿sí? Que ellos fueron los que pelearon en contra de Israel. Kol Shiken, que van a ser ¿qué? Exterminados, que van a perder la fuerza también. Entonces, a raíz de este Kalvajomer vino Hananiah, que el mismo Hananiah hizo el Kalvajomer, él mismo vino, fue al otro mercado de Yerushalayim, Shukatachtón, y dijo una profecía. Así dijo Dios: romperé la fuerza de Babel. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, aquí está un caso de que lo escuchó otra persona y lo dijo a nombre propio. ¿Sí? Pero pregunta a papá, vaya, no es buen ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí esto en verdad no lo escuchó, lo de Babel no lo escuchó su compañero. Lo que escuchó de su compañero es Elam. Lo que escuchó de Irmía es Elam, ¿no es esto? Responde a Bayerra, papá, no. Ya que se puede llegar a través de un Kalvajomer, es como si fuese que el mismo Irmía lo dijo. ¿Sí? Entonces Irmía básicamente dijo Elam y está incluido también Babel. Entonces, cuando él fue y dijo, cuando fue Hananiah y escuchó y lo dijo en otro lado, es como si fuese que está diciendo una profecía que escuchó de su compañero, que hay pena de muerte de estrangulamiento. ¿Cuál es el tercer caso? Eso que tiene mitad bidadam que tiene pena de muerte mundana, o sea, del bedín. No, bueno, todos son mundanas, pero del bedín, o sea, ¿sí? El tercer caso es una persona que tiene profecía en nombre, no en nombre de Hashem, sino en nombre de Barminan, de idolatría. ¿Como qué caso? Como los profetas de Baal, ¿sí? Como está escrito en Melahim, capítulo 1, versículo 18, perdón, Melahim, tomo 1, capítulo 18, versículo 19 en adelante. No vamos a entrar en detalles, ¿sí? Seguimos. Akobeshet en Boatoke con Yonah ben Amitai. Ahorita la Gemara empieza a traer ejemplos para los otros tres que eran Bidei Shamayim. ¿Cuál es el primero de esos tres de Bidei Shamayim? Que la pena de muerte Hashem la manda. Es Koveshet en Nevuato, que es Koveshet en Nevuato, una persona que suprime, que oculta, recibe una profecía y la suprime, la oculta, la deja con él, no la transmite. ¿Cuál es el ejemplo para esto? Ya vimos la fuente para todos estos casos antes, pero ahorita la Gemara está trayendo ¿qué? Ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? Yonah ben Amitai, que al principio él no quería ir a Ninvé para decirles la profecía de la destrucción que recibió de Hashem. No quería ir a Ninvé, entonces la estaba suprimiendo, se la estaba guardando para él. והמוותר על דברי נביא כגון חברי דמיכה דכתיב ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו בדבר השם הקן עיניו וימאן האיש להכותו וכתיב ויאמר לו יען אשר לא שמעת וגומר. Un ejemplo para el segundo de estos tres casos de este grupo, que es el que hace caso omiso a las palabras de un profeta real, no le presta atención. ¿Cuál es el ejemplo para esto? Como el ejemplo para esto es los amigos de Mijá, que está escrito que veish echad mipnei neviim amar al reu bidvar Hashem haken inav imaen eish leakotó. Hay una profecía y que dieron y que tenía que pegarle y la persona no quisieron pegar, o sea, hicieron caso omiso a la profecía. Y de inmediato después dice, Vayomerlo, dijo Mijá, ya que no escucharon la palabra de Dios, la profecía que recibimos de Dios, entonces va a pasar y va a venir y te va a pegar un león. Y efectivamente, Vaimtzaeo salió, le vio un león y lo comió. Entonces vemos de que efectivamente eso es lo que pasa. Aquí está el ejemplo. próximo caso, próximo ejemplo, Benaví Shaval Dibre Atzmo, que con Aidoan Naví Dichtiv, que Gen Tziva Oti Uchtiv, Yomer Lo Gamani Naví Kamoja, Uchtiv Yashovito, Uchtiv Yelech Vaimtzaeu Arie. Otro, el tercer caso, el último caso de estos tres grupos, de esos tres casos, de que hay mitad Bidei Shamayim, es una persona que tiene una profecía real y transgrede su propia profecía. ¿Sí? ¿Como quién? ¿Cuál es el ejemplo para esto? Ido an Naví, Aido. Está escrito que Aido le dijo a Yarobam ben Nevat, ¿sí? Así me dijo a mí Hashem, no puedo comer pan, no puedo tomar agua y no puedo seguir en el camino que estaba antes. Y cuando Aido seguía en el camino para su casa, estaba en el camino a su casa, vino un profeta Zaken y Betel y lo invitó a su casa a comer pan. Y está escrito que Aido le dijo, no puedo comer pan, no puedo tomar vino, porque la profecía es de que no podía, ¿sí? Él recibió eso. Entonces vino este Naví Zaken y le dijo a Aido, yo también soy profeta como tú. Y una persona me dijo que puedes comer pan, y la profecía que recibí es que sí puedes comer pan, y sí puedes beber agua, ¿sí? Y lo que te dijeron es mentira. Y era mentira eso, en verdad.
¿sí? Y efectivamente Idó procedió a comer pan y a beber agua, a pesar de que a él se le dijo que no puede. Se transgredió su propia profecía. Efectivamente está escrito después de que salió Idó, se encontró con un león y lo mató. Aquí está, vemos esto. Seguimos. Tani Tana Kamed Rav Hasda. Hakovesh et nevuato lo que amar man de Achil Tamre Arbela la que man matrebe. Amar Abaye Chabre Nevie Minayade. Amar Abaye dichtiv ki lo yaseh Hashem Elohim davar ki imgala sodo. Vedilma adrebe. Imita de adrebe odu yave modi lechule nevie. Veayona de adrebe velo deu. Yona meikara ninve nepach tamrile. Y lo yada y le tova y le ra. Bien, la Gemara dice lo siguiente: había un jajam que sabía muchas mishnayot y baraitot de memoria y dijo la siguiente baraitá en frente de Rav Hasda: un profeta que koveshet nevuato lo que es kovesh otra vez, un profeta que esconde, que suprime, ¿no? Esa es la palabra, que suprime, que oculta su profecía, que la guarda, tiene malkut, latigazos, ¿sí? Los Tosafot aquí dicen que no se refiere que tiene malkuyot, al igual que una mitzvah lotagase, ¿sí? Porque no encontramos un lotagase en esto, entonces no tenemos por qué, sino que se refiere aquí es que le damos latigazos para obligarlo a transmitir y no ocultar la profecía, no suprimir su profecía. Pero bueno, de todas formas, este jajam le dijo enfrente a Rav Hasda la siguiente baraitá, que un naví que suprime su profecía, lo que recibe latigazos, ¿sí? Viene Rav Hasda y dice, pero ¿qué culpa tiene una persona? Había un dicho que decía en ese momento, el que come dátiles de un colador va a recibir latigazos. O sea, básicamente la idea es, cuando no hizo nada malo, ¿por qué va a recibir latigazos? Y aquí, aunque puede ser que hizo algo malo, para poder recibir latigazos necesitas advertencia, necesitas atraá, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que le dieron advertencia a él? Si está escondiendo la nebuá, ¿qué advertencia le están dando? Nadie sabe la nebuá, ¿cómo le van a dar advertencia? No vayas a esconder la nebuá. ¿Cómo puede hacerse la advertencia? Obviamente aquí está haciendo algo malo, no es igual que agarrar un dátil del colador, pero es la misma idea. La misma idea, pregúntale a Gemara, que un dátil del colador no puedes latigar, no puedes dar latigazos, pues aquí tampoco puedes dar latigazos. ¿Por qué? No, aquí tampoco puedes dar latigazos, aquí tampoco no puedes dar latigazos porque falta que advertencia. ¿Cómo puede ser que le van a dar advertencia? ¿Cómo puede ser que le van a dar advertencia si supuestamente está suprimiendo? Ese es el pecado de él. ¿Quién sabe que lo está suprimiendo? Que lo está escondiendo. Dice Abayé, no, ¿sabes quién sabe? Sus compañeros profetas también saben, porque a ellos también le llega la profecía. Dice la Gemara, pero ¿quién sabe? Entiendo de que ellos pueden saber esa profecía, pero ¿cómo ellos saben de que este fulanito la sabe y la está escondiendo? ¿Sí? Dice Abayé, te voy a explicar, en Amós 3.7 está escrito, o sea que los profetas saben que de la misma manera que los profetas que saben la profecía, no solamente saben la profecía, sino saben también que otras personas lo saben. Entonces, si saben de que no lo está diciendo, o sea, saben a qué persona principalmente se lo están diciendo para que lo transmita. Entonces, si saben la profecía, los compañeros saben también quién es el que lo sabe, que tiene que transmitirlo, y cuando ven que no lo está transmitiendo, les dicen, tienes que transmitirlo, ahí está la advertencia. Dice la Gemara, pero ¿quién te dijo? Puede ser de que al final, sí, le transmitieron la profecía para que la diga, pero al final el Betín de arriba se retractó, ¿sí? Y por eso esa persona, por eso es de que no lo está diciendo. Entonces, ya que puede ser esta posibilidad, cuando los compañeros, a pesar que se enteraron de la profecía y se enteraron que en un principio tenía que haber transmitido, cuando hacen la tra, es una tratzafek, porque no es seguro de que no es seguro que el hecho de no decirlo, no es seguro que el hecho de no suprimirlo es un pecado, porque puede ser que al final el Shammai se retractaron y ellos no saben que se retractaron. Dice la Gemara, no, de la misma manera que ellos saben de que esta persona recibió profecía y tiene que decirla, si se retractaron del cielo, ellos también saben que se retractaron. Dice, pero no me cuadra, ¿por qué? Porque Yoná, el profeta Yoná, ¿sí? Que se retractaron de la desgracia que iba a ir sobre Ninvé, sobre la ciudad de Ninvé, y no le dijeron. Él no sabía, no se enteró. Si sabemos de que no se enteran cuando se retractan. Dice, no, es muy diferente ahí, porque a Yoná, desde un principio le dijeron, Nineveh neepejet. Perdón, Ninvé neepejet. Ninvé se va a voltear. Entonces se puede entender para mal o para bien. Se va a destruir o se va a voltear para bien. Va a mejorar, ¿sí? Él al principio había entendido que es para mal,
¿sí? Pero en verdad, de un principio, ¿a qué se refería? Para bien. Entonces, ¿por qué no se enteró? Porque no es que al principio le dijeron que está mal y después se retractaron. No, al principio le dijeron algo bien, solo que él no lo entendió bien. Sí, por eso es de que él nunca se llegó a enterar de la retractada, ¿sí? Porque de un principio se lo dijeron de tal manera que lo podía entender bien y no lo entendió bien, ¿sí? Por eso nunca se enteró. Pero en un caso que le dicen al principio que se va a destruir o que no se va a destruir claramente tajante, después se retracta, efectivamente todo el mundo no todo el mundo, todos los profetas se enteran. Seguimos. Hamevatel al dibre naví, minaya de Yanesh. De Yaev le ot, de Amijad de Yaev le ot de Yanesh. Eja de Muzak, Shani, de Lotemach y Abraham. Behar Amoria, Eji Shamale Yitzhak. Eliyahu, Behar Carmel, Eji Samjiale, Beabdi Shechote Chutz. Elaeja de Muzak, Shani. Otro caso que vimos anteriormente es Hamevatel al dibre naví. ¿Qué es Hamevatel al dibre naví? Cuando hay un profeta que dice una profecía y uno mevater, que es mevater, hace caso omiso. Un profeta real, Naví Emet, dice una profecía y uno le hace caso omiso, no le hace caso. ¿Sí? Ya trajimos la fuente para esto, ya trajimos también un ejemplo. Bien, la Gemara pregunta un segundo. ¿Cómo sabemos? ¿Sí? Un segundo. Sí. Pongámosle nombre. Digamos que Reubén tuvo una profecía. ¿Sí? ¿Y cuál es el caso de una persona que le hace caso omiso al profeta? Es Shimón. Shimón le hace ¿qué? Caso omiso a la profecía de Reubén. Y decimos que como le hizo caso omiso a la profecía de Reubén, por lo tanto Shimón tiene ¿qué? Pena de muerte de Genec. Pregúntale a Gemara, pero ¿por qué? ¿Cómo esta persona sabe? ¿Por qué a Shimón tú le vas a dar pena de muerte? ¿De dónde él va a saber que Reubén es un Naví Emet? ¿De dónde él va a saber que Reubén es un profeta real? O sea, para tú poder castigar a Shimón porque hizo caso omiso, tenemos que decir que Shimón sabe y le consta que Reubén es Naví Emet y aún así le hace caso omiso. ¿Sí? Puede ser que la razón que Shimón está haciendo caso omiso es porque piensa que Reubén es un profeta falso. Responde la demanda, estamos hablando de un caso cuando Reubén está haciendo una profecía y está dando un ot, una señal, la cual demuestra y aclara que efectivamente es un Naví Emet. Entonces, por eso es de que se le da la consecuencia a Shimón. Dice, pero todavía no me cuadra, porque mi hija no le dio a sus compañeros un ot, una señal, cuando dio la profecía de que tiene de ordenó a pegar, a matar, no vamos a entrar ahorita en eso, pero dio una profecía, no le dio una señal, y aún así, como los compañeros no le hicieron caso omiso, aún así le dieron ¿qué? Pena de muerte a los compañeros, pero según lo que acabamos de decir, si no dio señal, no hay por qué dar pena de muerte. Esa no es diferente porque cuando una persona es muhzak, ya es establecido, ya hay una hazaká de que es un tzadik, de que es una persona correcta, de que es un profeta emet, ahí no necesita un ot. Y Mijá ya tenía esa hazaká. Y te voy a dar una prueba que así es. Abraham con Yitzhak. Abraham quería sacrificar a su hijo Yitzhak, ¿por orden de quién? De Hashem. ¿Yitzhak aceptó o no aceptó? Aceptó. ¿Cómo le aceptó? No, porque su papá le dijo que Hashem lo sacrifique, pero porque le cree. No le mostró ningún otro, no le mostró ninguna señal, puede ser que es mentira. ¿Por qué? Porque el papá era Mozak. Segunda prueba, Eliyahu. Eliyahu hizo korbanot en Ara Carmel, en el momento que estaba prohibido hacer korbanot en los altares Babamot, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo? Para ir en contra de Neviá Baal. No vamos a entrar en detalles, que es lo mismo que mencionamos en Neviá Baal, en Melahim, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser de que la gente le confió a Eliyahu Naví? ¿Cómo puede ser? Puede ser que está haciendo una prohibición, está haciendo sacrificaciones en Bamot, está sacrificando en altares externos, no se puede. ¿Cómo le creyeron? No le creyeron porque estaba establecido, tenía Hazaka, que era una persona kasher, que era una Viemet, y por lo tanto no hay problema. Ya que hablamos de Akedat Yitzhak, la Gemara nos sigue hablando del tema, nos dice lo siguiente: Vahi achar de Barima eleva Elonisat Abraham, achar mai, Amar Biochram Mishor Rabbi Yossi ben Zimra, achar de Barav shel Satan. דכתיב ויגדל הילד ויגמל וגומר. אמר שטן לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם זקן זה חננתו ל100 שנה פרי בטן. מכל סעודה שעשה לו היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך? אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו. אם אני עושה לו זבח, אם אני אומר לו זבח את בנך לפניי מיד זובחו. מיד ואלוהים נישאת אברהם. Expliquemos esta parte. En Bereshit 22:1 habla ahí sobre la Akedat Yitzhak. Está escrito que después de estas cosas, ahí fue cuando Dios puso en prueba a Abraham y le envió la Akedat Yitzhak. ¿Después de qué? ¿Ajar qué? ¿Sí? Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi ben Zimra. Esta es una explicación, vamos a ver otra más adelante.
Dice que Ajar, después de las palabras, después de las cosas, después de las palabras del Satán, que habló enfrente de Hashem en contra de Abraham Avinu. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nació Yitzhak, en la porción que habla del nacimiento de Yitzhak, está escrito que al final Yitzhak creció, ¿sí? Vaigamal creció. Y Abraham hizo una fiesta grande en el día que se destetó, en el momento que creció. Dios, y hizo una ciudad con todas las manjares que hay. Y vino el Satán y metió, ¿cómo dicen aquí? Metió fitil, ¿sí? El Satán metió fitil a Kadosh Baruj Hu en contra de Abraham. Dice, Ribono Shel Olam, este anciano, refiriéndose a Abraham, con 100 años le diste ¿qué? Un hijo. Hizo una ciudad ahorita que creció su hijo Yitzhak, y de toda esa ciudad, de todos esos manjares, no te podía dar una tórtola. A ti, un sacrificio, un corbán para ti de una tórtola o de un pichón. Le dice a Kadosh Baruj Hu, no me hables así de Abraham. Todo lo que él hace, esta ciudad lo hace por su hijo. O sea, que ama a su hijo. Y él está dispuesto a darme a su hijo a mí, sacrificarme a su propio hijo a mí. ¿Sí? De inmediato dice, te voy a mostrar. Le mostró a Hashem al Satán como que, como le dice, quédate a tu hijo, y Abraham aceptó. Seguimos explicando la continuación de la parashá, de la porción. Vayomer kachna et bincha, mar bishon barava, enna el alshon bakasha, mashalem melech basar badam she'amdu alav milchamot arbe. Ve'alo gibor echad venitzcham liamim amda alav milchama chazaka, amar lo bebakasha mimcha, amod li במלחמה זו, שלא יאמרו ראשונות הן בהם ממש. אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ניסיתיך בכמה ניסיונות ועמדת כולם. עכשיו עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו אין ממש בראשונים. Después está escrito que vayomer kachna et bincha et yechidecha. Le dice Hashem a Abraham, por favor, ¿sí? Kachna, agarra na a tu hijo, que es na, bakasha, por favor, dice Rabbi Shimon ben Barabá, en na ela leshon bakasha, por favor. ¿Por qué le pidió por favor? Dice la hermana, te voy a explicar. ¿Qué pasa si hay un rey de carne y hueso, carne y sangre, ¿sí? Que tiene varias guerras y tenía un ejército poderoso, mejor dicho, un poderoso guerrero, que a través de ese poderoso guerrero le ganaba a todo el mundo? Y de repente una vez se le levantó una guerra de una nación más fuerte que las demás, ¿sí? Si esta la pierde, ¿sí? ¿Qué pasa? Van a decir, seguramente también las otras tenía que haberlas perdido. De la misma manera que esta la pierde, las otras también las ganó. En verdad no es suficiente fuerte para ganar la primera. No sé por qué la ganó, no sé, ¿sí? Se le dice el rey, le dice al poderoso guerrero, le dice, por favor te pido que esta no falles. Porque si me fallas esta, no nada más me influye a esta que perdí, sino me influye a las demás. Igualmente le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham, ¿sí? Ya te mandé varias pruebas y todas las pasaste. Te voy a hacer una prueba más. No vayas a fallar en esta. Porque si fallas en esta, ¿qué pasa? Eso me demuestra que las otras eran más fáciles y por eso las pasaste, pero en verdad no eres tan fuerte. Entonces te pido por favor, por eso Hashem le hizo, por favor no me hagas quedar mal. ¿Sí? Et bincha shene banim yeshli. את יחידך, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אשר אהבת תרבה ירחם עליהו, את יצחק וכל כך, תרבה ירחם עליהו, את יצחק. כל כך למה? כדי שלא תתערב דעתו עליו. Después el pasuk dice, vayomer kachna, explicamos el na, después dice, et bincha, et yechidecha, asher ahavta et Yitzhak. Por favor, agarra a tu hijo único que amas a Yitzhak. ¿Por qué tanto? Que le diga directamente que le diga, agarra a Yitzhak. No, mejor dicho, esa es la pregunta más adelante. ¿Qué significa et bincha, tu hijo? Le dice Dios, le dice a Abraham, le dice que agarra a tu hijo, le dice Abraham a Kadosh Baruj Hu. O sea, ¿por qué tiene que especificar tanto? Dice, no, porque la primera vez que le dijo, agarra a tu hijo. Se le dice a Abraham a Kadosh Baruj Hu, tengo dos hijos, Yitzhak e Ishmael. Dice Kadosh Baruj Hu, yechidecha, tu único. Le dice a Abraham, ambos son únicos para su madre. ¿Sí? Son diferentes madres. Le dice a Kadosh Baruj Hu, Asher ahavta, ¿qué quieres? Le dice a Abraham, a los dos quiero. Increíble entre paréntesis, aunque Ishmael era rasha, lo quería porque hijo es hijo. Pero bueno, y después ahí tuvo que especificarles a Kadosh Baruj Hu, a Yitzhak. ¿Sí? Para que no haya confusión. Y ahorita sí pregunta la Gemara, ¿y para qué tanto? ¿Por qué no le dijo de una vez Hashem, agarra a Yitzhak de una vez? Dice la Gemara que Shelot Taref Da'ato, para que no pierda el equilibrio de su mente. Imagínense, le dicen a un papá, agarra a Yitzhak y mátalo, sacrifícalo. Por eso fue poco a poco. sigue diciendo la Gemara, Kidmo Satan la derech amarlo, Hanisat avarel hatil, y neisar tarabim, viadayim rafot, hazé, kosher kimun mileja, que atatavo eleja batele, amarlo ani betumi elej, amarlo alo irateja kislateja, amarlo, zechor na mi huna ki avad, que bandejazat de lo kashami ale, amarle veelai davar yegunav, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, עשה לעולה ואין יצחק לעולה, אמר לו, כך עונשו של ודאי, שאפילו אמר אמת, אין שומעים לו.
Dice la Gemara, ahorita vino el Satán. Abraham se preparó ¿para qué? Para pasar esta prueba. ¿Y el Satán qué dijo? El Satán quiere que no lo pase, ¿sí? Porque él fue el que está incitando en contra, a Hashem en contra a Abraham. Entonces Satán se le adelantó a Abraham en el camino que estaba yendo a ir a Moriah para sacrificar a su hijo y le dice, tú siempre, lo incita así, le dice el Satán a Abraham, tú siempre le enseñaste valores a todo el mundo y acercaste a todo el mundo a la fe de Hashem Yitbaraj, ¿sí? Y ahorita Hashem te está mandando esta prueba para asustarte, para decaerte. Le dice a Abraham, mira, no me importa, ni ve tu mielej, yo voy a ir con mi inocencia, voy a seguir. Le dice Satán, ¿cómo? Pero ahorita tu temor en Dios, eso te tenía supuestamente, tú pensabas que tu temor en Dios te iba a subir, te ibas a tener más bitajón, ¿sí? Ibas a ser más fuerte. Y ahorita eso es lo que está causando tu temor en Dios, que mates a tu hijo. Le dice Abraham al Satán, Zehornami una kiabad, ¿sí? Ve foy esharim nichadu. Le dice, a Kadosh Baruj Hu a mí no me va a quedar mal. Yo siempre le quedé bien, estoy limpio de pecados, no me va a quedar mal. Vio el Satán de que no estaba ganándole a Abraham. Fuerte, en todo este momento difícil le incitó y para ir en contra y no logró. Dice el Satán lo siguiente. Cuando el Satán ve que Abraham vino no lo está escuchando, trató de meterle la traba por otro lado. Le dice así, le dice, mira, escuché detrás de la cerca, o sea, detrás de las paredes, escuché de los cuartos secretos, que en realidad no te tienes que preocupar, le dice Satán a Abraham. En verdad, a la cabrita, al carnero, es el que van a sacrificar para Olá, y Yitzhak no lo va a tener que sacrificar, que en verdad fue la realidad. Se está diciendo eso para que ni se preocupe en proceder. Le dijo a Abraham, el castigo de un mentiroso es que aunque diga algo verdad, no se le cree. Efectivamente, aunque dijo algo verdad, que al final no lo va a creer. Y aún así Abraham siguió, intentó, hasta que fue a sacrificar a su hijo y ahí le pararon la mano. Seguimos. Rabbi Levi Amar, Achar Devarav Shel Ishmael Yitzhak, שאמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות, שאתה עמלת בן 8 ימים ואני בן 13 שנה. אמר לו, ובעבר אחד אתה מגרה בי, אם יאמר לי הקדוש ברוך הוא זבח עצמך לפניי, אני זובח. מיד נישא את אברהם. Otra explicación, esta es una segunda explicación que la Gemara menciona para el Ajar. Mencionamos en la Torah, Vaya Ajarat de Barim. Después de algo fue cuando vino la Kedat Yitzhak. La primera explicación que dimos la dijo ¿quién? La dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi ben Zimbra, que es después de las palabras que el Satán le dijo a Kadosh Baruj Hu, que la seudá que hizo, etc. ¿Sí? Segunda explicación la dice Rabbi Levi Ajar, ¿después de qué? Después de otra cosa, después de las palabras de Ishmael que le dijo a Yitzhak. ¿Qué fue lo que pasó? A Ishmael hicieron Brit Milá, ¿qué edad? 13. Y a Yitzhak a los 8 días. ¿Sí? Entonces vino Ishmael y le dijo a Yitzhak, yo soy más que tú en mitzvot, porque a mí me hicieron la Milá con 13 años, yo era grande. Yo podía decidir, no me la hagan, yo me podía poner, me dolió. A diferencia tú, tenías 8 años, no tenías control de ti mismo, entonces yo tengo mucho más que tú. Le dice Yitzhak, entiendo que en eso tienes más que yo, pero eso no es un miembro, un órgano, pero yo estoy dispuesto a dar toda mi vida por Hashem. Si Akadosh Baruj Hu quiere que yo me sacrifique por él, yo estoy dispuesto a hacer. Y efectivamente, vaya Harat de Barim, de inmediato ya que Yitzhak lo dijo, Akadosh Baruj Hu viene y demuestra esto, manda ese sacrificio a Yitzhak y Ishmael ve que Yitzhak acepta y comprueba lo que ofreció. Ok, ahorita volvemos al tema de Naví Sheker, de un profeta falso. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Naví Shehidiach Beskila, Rabbi Shimon Omer Bechenek, Madijera Nidachat Beskila, Rabbi Shimon Omer Bechenek, Naví Shehidiach Beskila, Maitamad Rabbanan, Atia Hadacha, Dacha Mimesit, Malalan Beskila, Afkan Beskila, Rabbi Shimon Mitaketi Bebe, Chol Mitamura Batorastam, Ena Ela Chenek. Madijera Nidachat Beskila, Maitamad Rabbanan, Gamre Hadacha, Dacha, Mimesito, Minaví Shehidiach. רבי שמעון, גמר הדחה מנביא, ולאמר ממסית, דני מסית רבים, ממסית רבים, ודני מסית רבים, ממסית יחיד. אדרבה, דני מאדיוט ודני מאדיוט מנביא, ורבי שמעון, כיוון שהדיח, אין לך אדיוט גדול מזה. La Gemara nos trae una baraita. Y la baraita nos menciona lo siguiente. La baraita nos menciona dos discusiones, en dos casos. La primera discusión, el primer caso es Naví Shehediach. ¿Qué es Naví Shehediach? Escuchen bien, Naví Shehediach es una persona que tuvo profecía, presten atención, en nombre de Hashem para que hagamos idolatría. O sea, no fue en nombre de la idolatría la profecía. Fue en nombre de Hashem, tuvo profecía de Hashem. Sí, obviamente es un Naví falso, es un profeta falso.
pero su profecía fue en nombre de Hashem para hacer ¿qué? Idolatría. ¿Sí? ¿Qué consecuencias se le da, qué pena de muerte se le da a este profeta? Ese es el primer caso de la baraita. Dice la baraita Mahloket, según Tanakama, Sequilá, según Rabbi Shimon, o sea, lapidación, y según Rabbi Shimon, Genek, que es estrangulamiento. Segundo caso de la baraita es Madijeira Nidahat, personas que incitan a una ciudad de Iranidahat, que es cuando la mayoría o toda la ciudad hizo idolatría. Entonces hubo un incitador, ¿sí? O incitadores, ¿sí? Entonces los incitadores de Iranidahat, ¿qué consecuencia tienen? Que es para hacer idolatría, Mahloket, según Tanakama, lapidación, y según Rabbi Shimon, Genek, estrangulamiento. Así nos dice la baraita. La Gemara explica cuál es la razón de Tanakama en la primera discusión. Otra vez, ¿cuál es la primera discusión? Naví shehediach la abodazara, que es una persona, un profeta que tuvo profecía en nombre de Hashem para que hagan idolatría. Según Tanakama, en este primer caso, tiene Sequila, lapidación, y según Rabbi Shimon, ¿tiene qué? Tiene Genek. Sí, entonces dice la Gemara, ¿cuál es la razón de Tanakama en este caso? Dice, no, Gezerah Shavah Adaha de Mesit. Respecto a Mesit, a una persona que incita a hacer abodazara, está escrito Sequila, ¿sí? Y está escrito la palabra Lehatijaja, Adaha. Y también respecto a un Hediach, o sea, una persona que tiene profecía en nombre de Hashem para hacer abodazara, también está escrito la palabra Lehatijaja, también Adaha. Entonces hacemos Gezerah Shavah de la misma manera que hay Sequila, aquí también es Sequila. Y Rabbi Shimon dice que ¿qué? Y Rabbi Shimon dice que no, Hediach es un Naví Shehediach, otra vez. Naví Shehediach, para hacerlo más fácil, para usar este término, es un Naví que tuvo profecía en nombre de Hashem para hacer ¿qué? Abodazara. Un Naví Shehediach, según Rabbi Shimon, tiene Genek. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprende? Porque está escrito en este caso de Naví Shehediach, Naví Ahu Yumat. Morirá. Cuando está escrito Met Stam, ¿qué es? Genek. Ahorita, ¿qué pasa respecto al segundo caso de la baraita? Esa es la fuente de cada opinión en el primer caso de la baraita. Respecto al segundo caso de la baraita es que es Medijena Nidahat, el que incita a la mayoría o una ciudad completa para hacer idolatría. Según Tanakama, Sequila, y según Rabbi Shimon, Genek. ¿Por qué cada uno dice lo que dice? Dice la Gemara, también aquí similar. En Medijena Nidahat, Sequila, porque hacemos Gezerah Shavah, Adaha, ya sea de Mesito, ya sea de Naví Shehediach, que en ambos está escrito Adaha. Y según Rabbi Shimon, es Genek, porque hacemos Gezerah Shavah, Adaha, de Naví Shehediach. Naví Shehediach, vimos en el caso anterior que es según Rabbi Shimon Genek, aquí también Gezerah Shavah, Adaha, también es Genek. Según Rabbi Shimon, ¿por qué decimos que es Adaha de Naví Shehediach y decimos que es Genek y no aprendemos Adaha de Mesit, que es Sequila? Dice, no, porque yo prefiero comparar a Mesit de Iranidahat, que es una persona que incita a muchos, con un profeta, un Naví Shehediach, que también es una persona que hizo pecar a muchos. Entonces prefiero comparar Rabbim con Rabbim a comparar Madijeina Nidahat, que es Rabbim, con Mesit, a una persona particular que es no mucho sino particular. Dice, no, pero dice, podemos decir otra comparación. Hay otra característica que sí cuadra. Deberíamos de comparar Madijeina Nidahat, que son personas normales y no profetas, ¿sí? Con Mesit particular, que también es una persona normal, y no comparar a Madijeina Nidahat con Naví, que Madijeina Nidahat es una persona normal, con Naví, que es un Naví. Dice, no hay problema. ¿Por qué? Porque esa sería la opinión de Jajamim, ¿no? Pero Rabbi Shimon opinaría que la razón que no hacemos eso es porque una vez el Naví tuvo profecía para hacer idolatría y pecó haciendo eso, ya no es más Naví, ya pierde el título de Naví, entonces ya sale de normal a normal. ¿Sí? Ok, seguimos. Amar Rav Hasda, Mahloket Beoker Haguf Davad Kochavim. וקיום מקצת וביטול מקצת עבודת כוכבים. דרחמנא אמר, מן הדרך, אפילו מקצת הדרך, אבל עוקר הגוף דשאר מצוות, דברי הכל בחנק. וקיום מקצת וביטול מקצת דבשאר מצוות, דברי הכל פטור. מה תראה אמנונה? ללכת, זו מצוות עשה. בה זו מצוות לא תעשה. יסל כדעתך בעבודת כוכבים עשה, ויסל כדעתך בעבודת כוכבים, עשה עבודת כוכבים יכולים לשכחת לה, תראה רב חסדא ונתעצתם. רב נונה אמר, מחלוקת בעוקר הגוף, בין בעבודת כוכבים, בין בשאר מצוות. וקיום מקצת וביטול מקצת בעבודת כוכבים, דרך אמנר מן הדרך, אפילו מקצת הדרך. אבל קיום מקצת וביטול מקצת בשאר מצוות, דברי הכל פטור.
Ok. Mencionamos un mahloket entre Tanakama y Rabbi Shimon. Prestemos atención ahorita para no. Es sencillo, pero muchos detalles. Mencionamos un mahloket en la baraitra entre Tanakama y Rabbi Shimon respecto a un Naví Shehediach. ¿Qué es un Naví Shehediach? Un profeta que tuvo profecía en nombre de Hashem. ¿Para qué? Para que hagan un pecado. ¿Sí? Hasta ahorita explicamos que es para hacer abodazara. ¿Sí? Pero ahorita eso es lo que vamos a ver acá. Viene Rav Hasda. Hay varios detalles. Antes de decir, hay abodazara o tenemos que analizar si solo abodazara o el resto de los pecados de la Torah, el resto de las mitzvot. Y adicionalmente hay que verificar si es cuando dijo que no hay cuando el profeta dijo en nombre de Dios que no hay abodazara más en absoluto, o sea que lo arrancó completamente esta prohibición, o parcial, o sea que dijo que nada más por una semana no hay, que se llama mikzat. ¿Sí? Entonces tenemos, eso son las dos cosas que vamos a analizar. Viene Rav Hasda y dice lo siguiente: el mahloket que hay entre Rabbi Shimon y Jajamim, que según ambos hay pena de muerte, solo que según Tanakama y Sekilá y según Rabbi Shimon hay Genek, dice Rav Hasda, está hablando únicamente sobre la prohibición de ¿qué? De abodazara. ¿Y cuál es la prueba? Porque el pasuk que habla de Naví Shehediach está hablando en abodazara. Dice el pasuk ahí en Elejá, Jaré, Elohim, Ajerim. Y está hablando ya sea que tuvo profecía en nombre de Dios en arrancar completamente la prohibición de abodazara o en arrancar parcialmente, o sea, por decir una semana nada más, está permitido hacer abodazara. ¿Sí? ¿Y cuál es la prueba? Porque en la Torah está escrito minaderech, o sea, también parte. Parte también está dando el caso. Afilu mixad minaderech. Entonces, otra vez, dice Rav Hasda, el mahloket entre ellos es cuando es sobre la prohibición de abodazara, ya sea completa o ya sea parte. Pero, si va a arrancar otras mitzvot, que no son abodazara, aunque sea completa, pero si va a arrancar otras mitzvot completa, según todos hay pena de muerte de Genek. Y si es parcial, en el resto de las mitzvot, según todos está exento. Así opina Rav Hasda. Entonces repitamos. Rav Hasda dice lo siguiente: el mahloket que hay entre Tanakama y Rabbi Shimon, que según Tanakama es Sekilá y según Rabbi Shimon es Genek, es únicamente en prohibir cuando el Naví, cuando el profeta hace una profecía en nombre de Dios para transgredir la prohibición de abodazara, ya sea completa o parcial. Pero cuando es para transgredir otro pecado, sí es completo, arrancar completo esa mitzvah, ahí según todos hay Genek. Y si es parcial, según todos está exento de pena de muerte. Así explica Rav Hasda. Viene Rav Nuná y pregunta de una baraitá, no cuadra. ¿Por qué? Porque en este pasuk que habla de una Shehediach, dice la lejet ba, esas palabras están extras. El pasuk puede haber dicho la lejet ba dice al final está extra. Entonces la lejet es para decirte mitzvot aseh y ba es para decirte mitzvot lo ta'aseh. Entonces si tú me dices, como Rav Hasda, pregunta Rav Nuná sobre Rav Hasda, si tú me dices que la prohibición de Naví Shehediach es únicamente abodazara, toda la prohibición de abodazara son que mitzvot que lo ta'aseh siempre. Entonces ¿cómo puede ser que aquí la baraita me dice que en este Naví Shehediach la lejet es mitzvot aseh y ba es mitzvot lo ta'aseh? No puede ser que solo abodazara entonces. Responde Rav Hasda, sí señor, puede ser. La mitzvot aseh está escrito en Devarim 12:3 que hay una mitzvah de partir los altares de la abodazara. Eso es mitzvot aseh, ahí está el caso. ¿Sí? De todas maneras, esta es la opinión de Rav Hasda. Viene Rav Nuná y no recibe esta respuesta que acaba de decir Rav Hasda, que hay una mitzvah aseh, y por eso tiene que decir otra opinión, tiene que decir otra explicación en el mahloket entre Tanakama y Rabbi Shimon sobre lo que dijimos que Naví Shehediach, que según Tanakama Sekilá, según Rabbi Shimon Genek. ¿Cuándo es esto? Dice Rav Nuná, el mahloket, escuchen bien, es cuando el profeta tiene una profecía en nombre de Hashem que se arranca completamente una mitzvah, ya sea de abodazara o ya sea cualquier otra. Si es completa, hay mahloket, que según Tanakama Sekilá, muy bien, y según Rabbi Shimon Genek. Igualmente, en la prohibición de abodazara, cuando es parcial, también hay mahloket. ¿Por qué? Porque está escrito minaderech, inclusive cuando habla de abodazara, minaderech también, parte de abodazara también está prohibido. Pero en el resto de las mitzvot y parcial, ahí es cuando está exento. O sea que Rav Amnuná discute con Rav Hasda y dice, no, el mahloket entre Tanakama y Rabbi Shimon aplica
ya sea en Abodazara, la prohibición de Abodazara completa o parcial, o ya sea en el resto de las mitzvot completas. Pero cuando es resta las mitzvot y parcial, ahí, según todos, no hay mahloket y según todos está exento. Así dice la Gemara. Seguimos. Tratemos de acabar el perek. Tanu Rabbanan, המתנבא לעקור דבר מן התורה, חייב. לקיים מקצת ולבטל מקצת, רבי שמעון פוטר. ובעבודת כוכבים אפילו אומר היום יבדו ולמחר בטלו על דברי הכל חייב. אביי סבר לה כרב חסדה ומתר אצלה כרב חסדה. רבא סבר לה כרב נונה ומתר אצלה כרב נונה. אביי סבר לה כרב חסדה ומתר אצלה כרב חסדה מתנבא לעקור דבר מן התורה לדברי הכל חנק. לקיים מקצת ולבטל מקצת, רבי שמעון אומר נבואת דין לרבנן. ובעבודת כוכבים אפילו אמר היום יבדו ולמחר בטלו חייב מרקדית. רבא סבר כרב נונה מתר אצלה כרב נונה המתנבא לעקור דבר מן התורה בין עבודת כוכבים ובשאר מצוות חייב מרקדית. לקיים מקצת ולבטל מקצת בשאר מצוות, רבי שמעון פוטר נבואת דין לרבנן. ובעבודת כוכבים אפילו אומר היום יבדו למחר בטלו חייב מרקדית לומר כדאיתלה. La Gemara trae una baraitá, que la baraitá no está clara, ¿sí? Y por eso la Gemara tiene que explicarla. Vimos dos opiniones, Rav Hasda y Rav Nuna, dos diferentes explicaciones. ¿Cómo? Mahloket, ¿cómo? Bueno, sí es Mahloket, sí, Mahloket. ¿Cómo explicar Mahloket entre Rabbi Shimon? ¿Cómo explicar Mahloket entre Tanakama y Rabbi Shimon? Y la Gemara trae una baraitá, que ahorita lo voy a traducir, que no, aparentemente no cuadra ni con una ni con otra. Entonces se necesita explicación según ambos. Y la Gemara trae la explicación según ambos. La baraitá dice así: una persona que tiene profecía en nombre de Hashem para arrancar completamente algo de la Torah, hay pena de muerte. Y si tiene profecía para arrancar algo parcialmente de la Torah, Rabbi Shimon exenta, ¿sí? Pero eso es únicamente en el resto de las mitzvot, menos en Abodazara. Pero en Abodazara, aunque sea parcial, o sea, que es parcial en Abodazara, que diga hoy solamente puede ser Abodazara y mañana no, eso es parcial, que no la arranca eterna, ahí según todos hay pena de muerte. Esta varita no cuadra según todas las opiniones, ninguna de las explicaciones, porque parece que no hay mahloket en esto, no hay mahloket en lo otro, al principio más que no hay mahloket entre Rabbi Shimon y Jajamim en absoluto en el primer caso. Entonces, ¿cómo se explica? Dice la Gemara, Abaye opina como Rav Hasda y por ende la explica como Rav Hasda. Y Raba opina como Rav Nuna y por eso la explica como Rav Nuna. Se explica la Gemara. Abaye opina como Rav Hasda y la explica como Rav Hasda que la primera parte que dice que una persona tiene profecía en nombre de Hashem para arrancar completamente algo de la Torah, está hablando en el resto de las mitzvot, menos en Abodazara, que ahí según todos hay que pena de muerte de Genek, no hay mahloket, ¿sí? Cuando hay profecía para arrancar el resto de las mitzvot parcial, Rabbi Shimon, dice la varita Rabbi Shimon, dice que exento, pero eso no se refiere solo a Rabbi Shimon, sino también se refiere que Tanakama, o sea que tampoco hay mahloket en esto. Y en el caso de idolatría, no solamente cuando es arrancar completo, sino también cuando es arrancar parcial esa prohibición, o sea que nada más hoy está que nada más dice que hoy nada más hagan idolatría y mañana es, o sea, parcial, hay pena de muerte, según ambos, pero hay mahloket, ¿qué tipo de pena de muerte? Según Jajamim, Sekila y según Rabbi Shimon Genek. Así se explica la baraitá, según Abaye que opina como Rav Hasda. Y según Raba que explica como Rav Nuna, va a explicar la baraitá de la siguiente manera. El primer caso es así: una persona que tiene profecía para arrancar algo completo de la Torah, ya sea Abodat Kohabim o ya sea cualquier otra mitzvah. Cuando es completo, hay pena de muerte según todos, pero hay mahloket, que hay pena de muerte. Tanakama, Sekila, Rabbi Shimon, Genek. Ahorita, cuando es parcial en el resto de las mitzvot, Rabbi Shimon dice que no hay problema, o sea, no hay pena de muerte, pero no nada más Rabbi Shimon, sino también Jajamim. A pesar que la varita dice Rabbi Shimon, no se refiere a Rabbi Shimon, sino a Rabbi Shimon y Uadin, que también Jajamim dice que no hay pena de muerte. Y en un caso de Abodazara, no solamente cuando es completo, como dijimos antes, sino también cuando es parcial, hay pena de muerte, según todos, pero mahloket, según Rav Nuna. Según la explicación de Rav Nuna. ¿Qué? Según Tanakama, Sekilá también aplica aquí, según Rabbi Shimon también aplica aquí Genek. Sigue este mahloket también en este caso. Sí, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan, Bakol, y Yomar Leja Navi Abol, Dibre Torah, Shemalo, Chutz, Maot Kochim, Shafiru, Mami Leja, Jamá Bemzarakia, Al Tishmalo. Dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan, respecto a todas las mitzvot de la Torah, si el profeta viene y te dice, transgrede una de las mitzvot temporalmente, escúchalo. Escúchalo. Menos en idolatría. Que aunque el profeta te pare el sol en el cielo, en la mitad del cielo, que no se mueva, ¿sí? Como señal, no lo escuches, ¿sí? ¿Y dónde lo aprendemos eso? Como Eliyahu Naví, que Shutei Hutz, ¿sí? Que hizo los altares por fuera para acabar con Neviat Baal. Había una prohibición de hacer Shutei Hutz, hacer altares fuera, y él lo hizo para enseñar no hacer con Neviat Baal, pero fue temporal. Entonces aquí está, cuando es el resto de las mitzvot temporal, escúchalo. Abodazara, no lo escuches, aunque sea temporal.
תנא רבי יוסי הגלילי אומר, הגיעה תורה לסוף דעתה של עבודת כוכבים, לפיכך נתנה תורה ממשלה בה, שאפילו מעמיד לחכמה באמצע הרקיע, אל תשמע לו. La Gemara una baraita que dice lo siguiente, dice Rabbi Yossi Gelili así: la Torah sabía de un principio que los profetas posteriores, los futuros profetas, cuando se entregó la Torah, sabían que los futuros profetas de Avodah Zará van a tratar de comprobar sus mentiras y van a hacer a través de brujería moftim y pelaim y todo tipo de cosas, y parar el sol y todas esas cosas naturales, en contra de la naturaleza, ¿sí? Y por eso la Torah ya te demostró y te dijo, no escuches el ashofet, está escrito, Benatán, Kiakum Bekirbeja Naví, Benatán Eleja Oto Mofet, no le escuches. ¿Por qué te dijo eso? Porque ya sabía que iba a venir una persona que te dé un Oto Mofet en temas de Avodah Zará así. Te dice, aunque te dé eso, no le escuches. Aunque te pare el sol en la mitad del cielo, no lo vas a escuchar. La Torah te lo dijo sabiendo de que eventualmente lo iban a hacer. Tania Amar Rabbi Akiva, Chaz Shano Shekadosh Baruch Hu, Ma'amid Hamal Leobre Retzono. Era que Hanania ben Azur Shemitchilato Nevi Emet uLevasot Nevi Sheker. La Gemara trae una machloket, una segunda vareta que discute con Rabbi Yossi Gelili, con lo que acabamos de decir antes. Esta segunda vareta la dice Rabbi Akiva. Dice Rabbi Akiva lo siguiente: yo no acepto decir que Akadosh Baruj Hu va a aceptar, va a permitir que a través de brujería, a través de nevié, a través de profetas de idolatría, separe el sol de la naturaleza. No puede ser. No puede ser algo así, que Akadosh Baruj Hu va a permitir algo así. Rabbi Yossi Gelili dijo que sí. Sí puede ser que lo permite, por eso la Torah te adelantó y te dijo antes que cuidado, no le prestes atención. Dice Rabbi Akiva, no puede ser que Hashem permita algo así. Si alguien que transgrede sus palabras, transgrede su voluntad, le va a permitir algo así, no existe. Entonces seguro la Torah cuando dice que el mofet, que te va a poner un otro mofet, no se refiere a un nevi Avodah Zará que lo está haciendo porque no va a tener fuerza de hacerlo, sino se refiere a alguien como Hanania ben Azur, que al principio era nevi emet y hacía las cosas bien, y cuando era nevi emet trajo como prueba un mofet a través del sol que lo hizo para no los que estaban transgrediendo. No estaba transgrediendo la palabra de Dios, lo contrario, estaba pro, era Nevi Emet. Y hizo ese simán en ese momento y la gente lo aceptó. Y después se volvió ¿qué? Nevi Sheker. Te dice la Torah, no le hagas caso al Naví que previamente, cuando era Emet, te lo trajo. Porque no existe, según Rabbi Akiva, que un Naví Sheker, una vida Avodah Zará, te haga algo así. Ok, seguimos. Vezomeme bat koemina nemile amar rabaja bre de Rab Ika. De Tania, Rabbi Yossi Omer. מה תלמוד אומר, ועשיתנו כאשר זמם לעשות לאחיו, לפי שכל האומתים שבתורה זוהים בו עליהם כיוצא בהם, בת כהן היא בשפה ואין בו עלה בשפה. זוהים אני יודע אם לא הוגשו, אם לא הוגשו. כשהוא אומר לעשות לאחיו ולא לאחותו. Al final de la Mishnah mencionamos el otro caso que es Genek, y con esto acabamos, que es pena de muerte de estrangulamiento, que es Bat Cohen. A pesar que una Bat Cohen, una hija de un Cohen, una Cohen que estaba casada, es Shetish, pero es Bat Cohen. Cuando decimos Bat Cohen es Bat Cohen casada. Si hizo adulterio, ¿ya que tiene como consecuencia? Pena de muerte de Serefá. Pero, nos dice la Mishnah, el adúltero que tuvo relaciones con ella, tiene que Genek. Igualmente, los testigos que testificaron sobre ella que era adúltera y al final ellos fueron falsos, no le hacemos Kasher Zamam, no aplicamos el Kasher Zamam, el Kasher Zamam clásico de lo que ellos querían hacer, o sea, Serefá a ella, también le viene a ellos, sino a los Edim Zomimim que le hacen Genek. ¿Sí? Dice además, ¿dónde aprendemos eso? ¿Dónde aprendemos de que a los Edim Zomimim se les hace que los Edim Zomimim del Bat Cohen se les hace Genek, al igual que Boala, que el adúltero? ¿Dónde aprendemos? Esto voy a explicar. Dice Rabajabre de Rabika, está escrito en la baraita lo siguiente. Dice Rabbi Yossi, en la Torah respecto a Kasher Zamam, a Edim Zomimim, dice, Va'asitem no Kasher Zamam lasot leachiv. Y le harás a él, ¿sí? ¿Qué es a él? A cada uno de los testigos, ¿sí? Falsos, lo que ellos querían causar a su hermano. ¿Por qué tiene que ser a su hermano? Le haces a cada uno de los testigos lo que querían causar, lo que querían hacer, que es de Ajib. Te voy a explicar. Dice la hermana, te voy a explicar. Todos los que están en la Torah, todas las arayot de la Torah, todas las mujeres prohibidas de la Torah, cuando hablamos de relaciones, ¿sí? Porque estamos hablando de relación, todo lo que hablamos de relaciones prohibidas de la Torah, ¿sí? La pena de muerte que se merece esa mujer por hacer esa relación prohibida, es esa misma pena de muerte se la merece ¿quién? El hombre que tuvo relaciones y los testigos en caso que son Edim Zoemim. Pero en Bat Cohen, que está casada y tuvo relaciones, ella tiene serefá, pero él, el adúltero, no tiene serefá, sino tiene
tiene Genek. Y eso lo aprendemos del pasuk en Vaikra 21:9 que dice Ubatish Kohen Kitejel Isnot Etavia Hi Mejalelet Baesh Tisaref. Hi Baesh Tisaref. Ella quema y no el adúltero. O sea que el adúltero de aquí aprendemos que queda excluido y tiene que no Serefá sino Genek. Entonces ahorita vamos a entender. Kashe Zamam Lasot Leajiv. ¿Para qué Leajiv? Tenemos aquí un problema. Estos Edim Zoemim querían causar, ¿qué querían causar? Dos cosas. Muerte para ella, para el adúltero y para la adúltera y para el adúltero. Ahorita para la adúltera tiene que, en este caso, Serefá. Y para adúltero tiene que, acabamos de comprobar que es Genek. Entonces, ¿con quién lo comparas a los testigos? ¿Qué muerte le das? ¿El de ella o el de él? Así de lo que le ajiva a su hermano y no a su hermana. O sea, lo que quería causar a su hermano, o sea, el adúltero, que es que Genek y no Serefá, y no se les da a los testigos falsos lo que querían causarle a ella, Serefá y no Genek. No, sino se les da ¿qué? Se les da Genek. Esta es la fuente de que a Boalá, al adúltero, se le da Genek por el pasuk de que Serefá en Bat Kohen aplica Hi Baesh Tisaref, y después que comparamos el Edim Zoemim con quién, con el castigo se le da al adúltero y no a la adúltera, o sea, el adúltero que es que Genek. Con esto culminamos el 10º capítulo Perek Asirí Adran Alaj Elu Hen Nechnakim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.